Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, en épocas de coronavirus. Estas son las novedades. El yuan digital chino y el desconcierto de Estados Unidos. El presidente de Honduras tiene coronavirus y neumonía. Reporte matutino del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. Realizarán estudios en el Malbrán para avanzar en la detección del COVID-19 en líquido cloacal. Vicentín, de líder en alimentos al default y la intervención. La vuelta a los entrenamientos será cuando todo el país esté en fase 4. Las personas no confían en las coberturas mediáticas y leen más de 2 medios para informarse. Se inauguró un centro de atención primaria en Quilmes. Quirós dijo que el aumento de casos de coronavirus se debe a la ampliación de los testeos en ciudad. Autorizan la apertura de shoppings, agencias de publicidad y de viajes en Córdoba. Alertan por la llegada de una inmensa manga de langostas en el norte de Santa Fe. Los consejos del viejo profesor para un nuevo modelo de país. China es la economía más grande del mundo en paridad de poder de compra y la segunda en valor de mercado, pero sigue muy atrás de Estados Unidos en las finanzas globales. Andy Mukherjee de Bloomberg afirma que la moneda digital podría cambiar para siempre la relación entre dinero, poder económico e influencia geopolítica, porque eliminaría el anonimato posible con el efectivo, aumentando el control y el rastreo financiero, y viabilizaría a la banca central evitando intermediarios por completo y reduciendo fuertemente el poder social de la élite financiera. Así, calcula que China podría ahorrar las comisiones enormes que paga a bancos por traspasos internacionales entre empresas. China no ha manifestado que irá tan lejos. Sus grandes instituciones distribuirán su moneda digital. Podría ampliar su espacio monetario externo, sobre todo enlazada a su red de inversiones de la nueva ruta de la seda. Todo un interrogante y un desconcierto en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue diagnosticado de neumonía un día después de que anunciara que tanto él como su esposa Ana García habían contraído COVID-19. Como presidente de la Nación y ciudadano responsable, quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Creo que es parte del riesgo que se corre en esta responsabilidad. Por mi trabajo, no he podido quedarme 100% en casa. Ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante teletrabajo en aislamiento. Que después del análisis de sus exámenes laboratoriales y de rayos X, se encontró que presenta algunos leves infiltrados en sus pulmones. Su estado general de salud es bueno. Su diagnóstico, debido a estos hallazgos laboratoriales, es de una neumonía. En este momento, él se encuentra bien de salud y se encuentra recibiendo diversos medicamentos por la vía intravenosa y medicamentos que solo pueden ser aplicados dentro de un hospital y no de manera ambulatoria. Damos lugar al reporte diario del Ministerio de Salud sobre la situación de COVID-19 en Argentina. 1.958 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en las últimas 24 horas, 91,8% de los casos con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 3,4% en la provincia de Chaco y 10 provincias no han notificado casos en las últimas 24 horas.
37.510 son los casos confirmados totales en lo que va del tiempo de pandemia en nuestro país, 13 de esos casos en nuestras Islas Malvinas. 954 personas fallecidas por coronavirus, una tasa de letalidad del 2,5% y una tasa de mortalidad a nivel general de 20,9 personas por cada millón de habitantes. El 2,8% de las personas que han contraído coronavirus se relaciona con un antecedente de viaje, tenemos un 38,4% por un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 y el 40,9% por transmisión comunitaria, la cual la estamos observando en el área metropolitana de Buenos Aires, a nivel conurbano y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Chaco, en las ciudades de Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana y Resistencia, Ciudad Capital de Córdoba, en la provincia de Río Negro, en General Roca, Bariloche y Chipoleti, y en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. No tenemos casos en la provincia de Catamarca, 23 son las provincias que han confirmado casos en nuestro país, y más de 14 días sin confirmar casos llevan la provincia de Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 364 son las personas que han sido confirmadas con coronavirus y se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva. La provincia de Buenos Aires confirmó 1.106 casos, Ciudad de Buenos Aires 642 y se han presentado un número más importante de lo habitual de casos en las demás jurisdicciones. Chaco ha confirmado 68 casos al corte de las notificaciones del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud a las 18 horas. Ha habido notificaciones de 9 casos en Córdoba, 6 casos en Entre Ríos, que también está trabajando fuertemente para controlar estos contactos estrechos a partir de algún caso de una migración interna. Neuquén y Río Negro siguen trabajando fuerte también en operativos de búsqueda activa, 16 y 27 casos. La cerealera Vicentín pasó a ser la sexta exportadora de granos y derivados de la Argentina a incurrir en cesación de pagos con una deuda cercana a los 100.000 millones de pesos y a ser intervenida por el Estado Nacional ante el riesgo de quiebra y extranjerización de la empresa. Les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Así anunciaba el último lunes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, una medida extraordinaria y para nada anticipada. Vicentín es un conglomerado líder agroindustrial argentino de los más importantes del país, con base en la ciudad santafesina de Avellaneda y plantas diseminadas por todo el país en Uruguay, Paraguay y Brasil. Son unas 30 empresas que en total facturan unos 4.000 millones de dólares al año y dan trabajo a unos 6.000 trabajadores en forma directa y a otros 2.500 productores y cooperativas que la abastecen de materias primas. Nosotros queremos rescatar en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que para nosotros tiene particular relevancia, que es el mercado de granos y de cereales, que son un activo muy importante para la economía argentina por todo lo que se exporta. El grupo entró en convocatoria de acreedores, luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019, como resultado de un proceso de vaciamiento. El Banco Nación concentra el 80% de la deuda financiera, equivalente a más de 18.000 millones de pesos. Los créditos fueron otorgados durante la gestión de Javier González Fraga, los últimos una semana antes de que declarara su insolvencia. Le debe otros 1.500 millones, equivalentes al 20% del total de la deuda. Su debilidad patrimonial generó inquietud entre los acreedores y los trabajadores. Quiero darle tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa que continuarán en sus puestos de trabajo y también a los 2.600 productores de los que antes hablé. Estamos de acuerdo con la intervención del gobierno en Vicentín porque va a preservar los puestos laborales. Era una incertidumbre que tenían los trabajadores que no sabían qué iba a pasar con la empresa. Soy Jorge y estoy de acuerdo que el gobierno haya expropiado Vicentín. Hace 8 meses largaron 50 compañeros y me sentí mal y ahora estoy muy contento que el gobierno haya tomado carta en el asunto y bueno, y que sea para el bien. La situación
que se plantea en la provincia de Santa Fe, con miles de productores afectados, con miles de trabajadores afectados y con la posibilidad de que los grandes jugadores del mercado se sigan comiendo las posiciones de Vicentín, la verdad es que en ese contexto es lógica la intervención del Estado para tratar de evitar esa situación. No solo le prestaron cuando Vicentín no calificaba, que eso es desde abril del año 2019, no solo le prestaron a pesar de que había dejado de pagar desde agosto del 2019, sino que habiendo tenido la oportunidad de ejecutar la garantía, tampoco lo hicieron. La decisión del gobierno fue la de tomar posesión inmediata de los bienes de la empresa, con la puesta en funciones de la intervención. Estas intenciones se vieron frustradas momentáneamente cuando el martes una manifestación en Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, impidió a los interventores hacerse cargo de la empresa. El trámite finalmente se pudo cumplir el miércoles. Tras intensas negociaciones, el presidente Fernández recibió en Olivos al CEO de Vicentín, Sergio Nardelli, junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Durante la reunión se ratificó la decisión de rescatar a la empresa y ponerla bajo la órbita del Estado Nacional. Terminó una larga reunión, importante reunión. Nos parece clave que se haya abierto una instancia de diálogo productivo, muy franca, y con las expectativas de que este canal siga fortalecido en la relación para abordar un tema tan importante como es la empresa Vicentín, una empresa que es para el sector agroalimentario argentino una de las referencias importantes. Todos los activos de la empresa quedarán agrupados en un fondo fiduciario que será manejado por YPF Agro, una unidad de negocios de la petrolera estatal. Ahora, el Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de sancionar el proyecto de ley para recuperar una empresa considerada clave para la soberanía alimentaria argentina. La presidenta de AISA, Malena Galmarini, se reunió con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, y el doctor Pascual Fidelio, director de Malbrán, en la sede del instituto, con el propósito de potenciar el proyecto de estudio sobre detección de COVID-19 en líquido cloacal con la gestión del laboratorio del Malbrán y ponerlo a disposición del Gobierno de la Nación. Para nosotros es un gran honor estar hoy en el Instituto Malbrán junto a Carla Bisotti, que es como nuestra nueva heroína en esta época, y traerles una herramienta que desarrollamos en el término de los 2 meses que pasaron, que creemos que puede servir la vigilancia epidemiológica muy importante para bajar la morbilidad y con eso también la mortalidad de la población, y creemos que AISA, con toda la experiencia, con todos los recursos técnicos, el capital humano que tiene, que es sumamente importante, de prestigio internacional, podemos brindar un pedacito de esa cadena de producción de información que puede servir, de nuevo, para mejorar la calidad de vida a nuestra gente. Sí, trabajamos en conjunto el área de AISA, el área del Instituto Anlis Malbrán y el área del Ministerio de Salud de Control de Enfermedades Transmisibles y Epidemiología para intercambiar experiencias, para ver en qué estamos trabajando y sobre todo sinergizar para poder generar información para la acción en relación a lo que es vigilancia epidemiológica, no solamente en el contexto de la pandemia de coronavirus, sino otros patógenos, otras sustancias y de acá en adelante transformar esto, que siempre es un desafío, en una oportunidad. Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, advirtió que el retorno a los entrenamientos de los distintos planteles de fútbol de la actividad local se dará cuando todo el país esté en la fase 4 del aislamiento social por coronavirus. Todos queremos que ruede la pelota, pero lo más importante es la salud, la vida de los argentinos y de las familias del fútbol argentino. Por eso, luego de las diferentes charlas que hemos mantenido con el Ministro de Salud de la Nación, hemos tomado decisiones que son importantísimas para la vuelta al fútbol. Queremos comunicárselas y comentarles que luego de haber hecho un padrón en donde hemos encontrado que de los 123 equipos profesionales que componen a lo largo y a lo ancho de nuestro país el fútbol argentino,
el 59% de dichos equipos se encuentran en el AMBA. Y asimismo, el padrón de jugadores que hoy componen profesionalmente al fútbol argentino, siendo más de 3.900, el 75% de los jugadores que militan en el interior de nuestro país se encuentran en el AMBA. No podemos trasladar el virus al interior de nuestro querido país y tenemos que ser responsables y tomar las decisiones que nos lleven a darnos la posibilidad de minimizar los riesgos ante esta epidemia cuando vuelva el fútbol argentino. Por eso hemos decidido de que la vuelta a los entrenamientos va a ser cuando todo nuestro país se encuentre en fase 4. Esto nos va a permitir seguir manteniendo el espíritu del fútbol en el cual ninguno tendrá ninguna posibilidad ni ventaja deportiva y ponernos en igualdad de condiciones a todas las familias nuestras. Asimismo, como segundo punto, quiero comunicarles que hemos conformado una comisión médica en la cual va a trasladar el protocolo que la Asociación del Fútbol Argentino tiene ya conformado para las diferentes categorías. Para esto se van a convocar a médicos o profesionales de los clubes de las diferentes categorías profesionales. No es lo mismo realizar un protocolo en un equipo de la Liga Profesional o de la Primera Nacional a las demás categorías profesionales que no cuentan con dicha estructura para poder llevarlos adelante y seguir minimizando los riesgos de que los jugadores y la familia del fútbol argentino puedan estar ante cualquier contagio de esta pandemia que estamos viviendo. Este mismo protocolo, una vez finalizado, se lo va a llevar a las autoridades de salud de la Nación Argentina para que pueda ser evaluado y aprobado. Asimismo, para la vuelta a los entrenamientos, la Asociación del Fútbol Argentino está trabajando para conseguir los recursos necesarios para poder acompañar a las instituciones para poder cubrir estos gastos que van a ser muy representativos en la economía de los clubes, teniendo en cuenta de dónde estamos y qué situación están viviendo nuestras instituciones. Casi con muy pocos recursos, hoy siguen funcionando socialmente, pero lo más importante es el compromiso de este comité ejecutivo para acompañar con algunas medidas económicas a cumplir el protocolo y que el fútbol vuelva y que sea una fiesta y que sea de la mejor manera, de la manera que nos merecemos todos los argentinos. La erupción del coronavirus trastocó el mundo que conocíamos y trajo consigo un puñado de palabras nuevas. Una de ellas es infodemia, que remite a ese mal que se extiende entre las personas y los medios de comunicación, a la par del virus, la sobreabundancia de información falsa. Más que informarse, quienes respondieron la encuesta realizada por CONICET aseguran que durante la cuarentena le dedican más tiempo al entretenimiento como a mirar series y películas, incluso a las actividades virtuales más escogidas, que son las recreativas, como clases de gimnasia, posteos de cocina, antes que las informativas. Esto es lo que informó la experta Mercedes Calzado. El gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguró el Centro de Atención Primario de Salud Julieta Lanteri, de la localidad de San Francisco Solano, en Quilmes, que permitirá descentralizar y canalizar la demanda de atención primaria en esa ciudad. Estamos en el Centro de Atención Primaria de la Salud, Julieta Lanteri, en San Francisco Solano. Este centro de atención primaria tuvo una participación de más de 1000 vecinos de la zona para que tenga este nombre. Nos parece importante, además de poder seguir fortaleciendo la infraestructura sanitaria para poder dar mejores respuestas a la atención de la salud de nuestros vecinos, poder reconocer y poner en valor nombres de nuestra historia que han construido un destino que tenemos que seguir fortaleciendo las mujeres y la sociedad en su conjunto. Es un proyecto que teníamos tal vez a realizar en un tiempo más prolongado. Ahora, en muy poquito tiempo, la capacidad de atención se amplió y eso va a quedar más allá de la pandemia. El intendente Mario Mendoza está haciendo un trabajo recuperando en poco tiempo cuestiones que se habían perdido durante décadas y que no habían mejorado. En
Salud porteño, Fernán Quirós, atribuyó el aumento de casos de coronavirus a un cambio en la estrategia de testeos en la ciudad, con la extensión del programa Detectar a barrios como Balvanera y Flores, pero aseguró que la curva de contagios está relativamente estabilizada. Los casos totales confirmados en la ciudad son 13.069 al día de hoy, lamentablemente con 297 fallecidos, lo que hace una letalidad de 2.27%. Nosotros seguimos diariamente la evolución de la pandemia en dos elementos que son esenciales: la cantidad de casos por día y la velocidad de progresión de los casos de los próximos 5 días. Y lo que podemos ver en la ciudad de Buenos Aires, que nosotros tenemos un aumento lento y progresivo de los casos, como yo siempre digo, en las últimas 3-4 semanas, con un R que está relativamente estable, no hay aceleramiento de la curva, la velocidad de progresión no se mueve, no se modifica, lo que sí naturalmente si hay un R de 1.1, hay 10% más de casos cada 5 días, porque 1.1 es 10% más que 1. Entonces hay más casos por día a una velocidad relativamente contenida, respondiendo a una velocidad de progresión absolutamente conocida por nosotros y dentro de los cánones de lo que venimos teniendo. Y estos últimos 3 días hemos vuelto a cambiar la metodología de testeo, hemos vuelto a poner proactividad, ahora ya no en los barrios populares, como le mostré lo que ocurrió, sino que ahora lo hemos puesto en el resto de la ciudad. Y eso va a significar que los próximos días vamos a aumentar los casos. El Comité Operativo de Emergencia, COE, de Córdoba, autorizó la reapertura de shoppings, agencias de viaje, de publicidad y las producciones de streaming en toda la provincia, rubros que deberán cumplir con sus respectivos protocolos. Que no van a estar habilitados ni los juegos infantiles que tienen los shopping, ni tampoco los patios de comida. Es solo como paseo de compra. Y junto con esto se habilitan en toda la provincia, porque hay lugares que no estaban, las agencias de viajes y turismo, bajo la modalidad comercial, según su ubicación, las agencias de publicidad y los estudios de grabación bajo la modalidad de streaming. Los restaurantes y bares de la ciudad de Córdoba, hemos pedido la autorización a la Nación y esperamos que, de acuerdo a cómo evoluciona el brote de la ciudad de Córdoba, que también lo va a explicar el ministro de Salud en unos momentos, podamos habilitarlo, Dios mediante, la semana que viene. El segundo punto que me parece importante recalcar es que viene el Día del Padre y que todos, además de festejarlo y juntarlo con el padre, llenarlos de cariño a todos los padres, debemos recordar que no se puede ir de un departamento a otro, que tiene que ser dentro del mismo departamento en la provincia. Y el tercer elemento que me parece importante destacar, porque es lo que viene analizando el COE, es de que hay zonas en nuestra patria de una fuerte circulación comunitaria del virus. Y hay que evitar ir a esa zona de fuerte circulación comunitaria. Lo que nos pasó Tras la Sierra, específicamente en Villa Dolores, está vinculado a la llegada de trabajadores de zonas con gran circulación comunitaria que no lo sabían y estaban infectados, y bueno, y ahí se ha desatado un brote que estamos tratando con las autoridades locales de Tras la Sierra, con el COE regional y también con el COE y el equipo sanitario central. Por eso hay que evitar los viajes. Para empezar, funcionario de la provincia que va a una zona con circulación comunitaria, viene y hace la cuarentena aquí en la provincia de Córdoba. Segundo, aquellos que tienen por obligación que trabajar en zona de circulación comunitaria, y en Córdoba el COE está diseñando un protocolo especial para ver cómo se mueve. Y tercero, hay que ver también, más allá de que hace unos días pusimos en marcha un mayor control sanitario en la frontera, cómo conseguimos mejorar la situación de quienes vienen con transporte para la producción. Con respecto al balance sanitario, hoy podemos mostrar
que tenemos 414 localidades sin casos activos. Venimos estudiando casi 60.000 personas en nuestro territorio provincial. Estos solamente estudios de personas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de testeos, lo multiplicamos por 3. Con respecto a los casos confirmados, hoy tenemos 507 casos. Ahí están incluidos 3 casos que no pertenecen al territorio provincial, pero se diagnosticaron en el territorio provincial. Quiere decir, son los 3 operarios que vinieron de la provincia de Buenos Aires a Tras las Sierras, y esto corresponde al sistema de vigilancia de la Nación, que a su debido tiempo lo va a trasladar estos 3 casos a la nómina de tanto de la Ciudad Autónoma como de la provincia de Buenos Aires, conforme al domicilio donde están registrados estos 3 operarios. Una manga de langostas de grandes proporciones ingresó en las últimas horas a la provincia de Santa Fe desde el norte, tras pasar por Paraguay, Formosa y Chaco, por lo que los productores de trigo dieron la voz de alarma ante la voracidad de esos insectos, tal dijeron voceros del sector. Trabajando con la manga de langostas que ingresó de Paraguay allá por el 28 de mayo, el día 10 de junio brindamos un informe de situación en donde alertábamos el peligro de ingreso a la provincia de Corrientes y avisábamos que si la plaga ingresaba a la provincia de Chaco, pondríamos en alerta a Santa Fe y probablemente a Santiago del Estero. Actualmente hay equipo de SENASA recorriendo lo que es el paralelo 28 para intentar detectar la presencia de la manga, como así también sensibilizando toda la zona con pobladores y productores para que den el alerta en caso de detectarla, por lo cual en este momento es importante el aviso a todos los productores del centro norte de la provincia de Santa Fe para que estén en estado de alerta y den aviso en caso de avistamiento. Los argentinos, hace algo más de 4 décadas, vivimos en un antiproyecto que no se ha impuesto sigamos siendo deuda, es decir, que no seamos, cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado y jubilado. Cómo revertirlo y qué hacer es tarea de todos nosotros. Por eso esta columna diaria del viejo profesor recoge una serie de principios metodológicos, una guía de qué hace falta pensar y concretar. Son un aporte que nos lega el filósofo argentino Gustavo Sirigliano para analizar propuestas o modelos para un nuevo proyecto de vida, para un nuevo proyecto de país. Y están presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, y no unos pocos iluminados, puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. La cultura es en el mundo el domicilio existencial del pueblo del proyecto nacional. Esta es una formulación tomada del pensamiento de Günther Rodolfo Kusch, de su libro Geocultura. Como corolario de este punto, podemos decir que la cultura equivale a un hábitat, un paisaje que constituye un horizonte simbólico en el cual actuar. Es el lugar, el medio ambiente, entendido como la continuidad exterior de un sujeto, el escenario no territorial que se construye un pueblo para hacer posible su proyecto nacional. Hoy la pandemia lo demuestra. El trabajo es lo que sostiene un proyecto de vida. Frente al riesgo del contagio, debemos cuidarnos y cuidar a los demás, aislarnos, hacer tareas en nuestro hogar que no hacíamos antes y sostener de modo diferente, a distancia, las tareas que habitualmente hacíamos, y recibir la ayuda solidaria de quienes nos cuidan, desde la salud pública, manteniendo la seguridad y la higiene de los lugares que habitamos, garantizando nuestra alimentación. Así se sostiene un proyecto de vida, con el trabajo del pueblo. Y esto lo constatamos ahora en la pandemia, pero después de la pandemia también, porque lo que sostiene, construye y financia, como siempre dice el viejo profesor, un proyecto de vida, un proyecto de país,
es el trabajo del pueblo argentino.